una fiesta y presentarlo de alguien a quien se aprecia y a quien se conoce, una fiesta doble. Invitar a leer es siempre un acto de amor, amor por el arte, amor por la sabiduría, amor, y en este libro hay muchos saberes, se aprende mucho, amor por el enriquecimiento personal, por el ocio sano. Y decía Confucio, no importa lo ocupado que puedas pensar que estás, debes encontrar tiempo para leer o entregarte a una ignorancia autoelegida. Y como en este ayuntamiento apostamos por la no ignorancia, pues es un gusto poder presentar un libro que no ha publicado el ayuntamiento, es importante decirlo. Ha sido publicado por CINIC, que es del grupo Planeta, nada menos. Pero para nosotros no deja de ser un orgullo que alguien de aquí, alguien que ha nacido aquí, aunque ahora esté lejos, pero que claro que es de aquí, presente un libro y lo haga en su pueblo, y además con gente que la quiere y con gente que está aquí porque la aprecia, y además que sea un libro del que podemos aprender muchas cosas. Así que, como concejal de Cultura, te doy las gracias por haber aceptado la invitación, como tu profesora también, porque estoy aquí, supongo que por ese motivo, porque le di clase hace ya muchísimos años. Y pido disculpas en nombre de López, el alcalde, porque tenía otro compromiso y no ha podido venir, pero el agradecimiento también viene de su parte. Y gracias a todos ustedes por estar aquí y acompañarnos este ratito de acompañar a Paloma Quintana. Así que bienvenida y el micrófono es tuyo. Bueno, pues muchísimas gracias, Toñi, primero a ti por aceptar acompañarme en este momento, al Ayuntamiento por la invitación. Me hacía muchísima ilusión presentar mi libro aquí. Es más bien un pequeño homenaje porque se publicó hace un año y medio aproximadamente y además nació en una época en la que precisamente reunirnos no estaba muy bien visto. Entonces yo creo que se lanzó en un momento un poco triste en ese sentido. Tuve presentaciones virtuales, entrevistas, todas detrás de mi pantalla. Sí, alguna firma de libros en Valencia en la que la gente hasta me pedía permiso para acercarse a hacer una foto. Y si algo hemos aprendido en estos 2 años, yo creo, es que nada como el calor de la gente, y más si es tu gente. Entonces, gracias a vosotros por acompañarme, porque sin duda no me imaginaba que esto iba a ser posible. Me hace muchísima ilusión, además, presentarlo en esta biblioteca. Yo pasé muchas tardes aquí y, además, es donde yo venía a renovar mis libros, los devoraba por la noche, mi visita de noche con mi lamparita. Yo creo que a veces más rápido de la cuenta con la excusa de subir un ratito a la villa, entonces doblemente agradecida por ello. Sin duda, debo agradecer a mi familia. Hoy tengo la oportunidad de que me acompañe mi tía. Ella es también mi referente de vida sana. Me acompaña mi prima y esto es un agradecimiento que, por ejemplo, a ella no le había hecho ni siquiera de manera personal, y es que a pesar de que veáis en muchas ocasiones los éxitos y los logros, ella me ayudó muchísimo en el momento en el que me plantearon escribir el libro, porque, como digo, solemos ver cuando una persona ya tiene el trabajo, cuando una persona ya ha conseguido el éxito, pero en el momento en el que a mí me plantearon escribir un libro, yo me bloqueé. Ella estudiaba su máster en inteligencia emocional y me ayudó en ese proceso de empezar a hacerlo. Entonces hay veces que solamente nos acordamos de la parte final y eso es muy importante. Sin duda yo tengo un agradecimiento muy especial a Innájar por mi educación. Por eso precisamente, como ha dicho Toñi, está aquí. Yo estoy inmensamente agradecida, de hecho lo resalto al final en el libro, a mis maestros y a mis maestras de Innájar. Yo recuerdo, como por ejemplo mi señor Piedad, a mí me encantaba la educación física y la plástica. Y no precisamente me felicitaba expresamente por mis exámenes de lengua o de matemática, sino que ella, de hecho mi madre guarda aún esos cuadernos, exaltaba completamente cuando yo hacía un trabajo creativo muy bueno, marcaba en rojo requete bien como nota final. Y contaros como anécdota que yo siempre fui buena estudiante, aquí en el pueblo, me hacía muy feliz ir al colegio. Y no fue hasta que me fui a Granada que suspendí mi primer examen. Estaba en una clase de matemáticas y mi profesor de matemáticas, asignatura que también pues adoraba,
Mi profesor Antonio aquí se había encargado de ello, él tenía una manera con mucho ímpetu de explicar. Hoy le han copiado todos los youtubers, él no sabe que fue el pionero de todo eso. Fui con él a las Olimpiadas de Matemáticas y fue ese profesor de Matemáticas, precisamente en Granada, cuando me ridiculizó delante de toda la clase por estar coloreando y elaborando mis portadas de los temarios de matemáticas. Cuando yo aquí, hasta mi profesor Juana García, le había dicho a mi madre si ella era consciente de lo bonito que yo adornaba mis portadas, mis cuadernos y mis murales. Entonces considero que he sido una afortunada por tener ese tipo de educación y aunque parezca que a veces nos olvidamos, de verdad, mi enhorabuena a la labor de los maestros, las maestras y concretamente a mis maestros, mis maestras y mis profesores del pueblo. Por supuesto, gracias a mis padres. Aquí no me detengo demasiado, que me emociono, pero sobre todo gracias porque ellos me han hecho el mayor regalo, que es mi hermano. Y gracias en especial a mi padre, porque no sabía si decir esto porque me emociono. Por ejemplo, en ese examen de matemáticas que suspendí, le siguieron otros con 9 y con 10, precisamente en matemáticas. Y eso es solo un ejemplo de cómo, a pesar de que siempre me ha dejado volar y hacer, cada vez que he tenido un tropiezo, un miedo, un problema académico, personal o laboral, ha sido mi padre el que me ha ayudado a superarlo. Esté donde esté, hasta el día de hoy, esté en Valencia, esté en Granada, y de mi padre tengo que aprender muchas cosas. Primero porque ya van sumándolas los años, pero sobre todo quisiera aprender de su generosidad y de algo que considero que es más saludable aún que comer sano. Y es que yo quisiera aprender a afrontar la vida con la fuerza, con el optimismo, con el buen carácter que él tiene. Así que, aunque hoy vamos a hablar de estilo de vida saludable, de verdad no sabéis lo importante que es la mentalidad y el cómo uno enfrenta la vida. Así que gracias, papá. Bueno, pues vamos a presentar brevemente a Paloma, porque ya la conocéis, los que estáis aquí, de sobra, unos pequeños datos de su perfil biográfico, pero fundamentalmente su perfil profesional, muy jovencita, ya la veis, no sé si tiene problema en decir la edad que tiene. Dila, aquí la saben todos. Con 34 años que tiene, ha corrido mucho para hacer muchas cosas y estudiar mucho, hasta los 16, como ella ha dicho, estudió aquí en INAJA, la educación secundaria. Ya nos ha contado algunas anécdotas de esa época. Después fue a la Universidad de Granada, donde estudiaste, ahora veremos tu formación. No sé bien cuándo o por qué se produce el salto a Valencia, si fue en la segunda titulación, en la primera. Cuéntanos por qué Valencia, precisamente. Pues, bueno, en Granada he estado 10 años en la universidad, a los que luego sumaron, pues ya no sé si 1 o 2 de mi vida laboral. Y bueno, el motivo principal yo creo de lanzarme a Valencia, aparte de una oportunidad y abandonar todo lo que ya tenía creado en Granada, yo creo que es que siempre he querido vivir cerca del mar. Pero lo hablaba ahora también con Miguel Ángel, creo que realmente necesitamos volar y necesitamos viajar, necesitamos aprender para luego apreciar de dónde venimos. Y yo siempre he tenido esa ilusión, viajar. Terminé la segunda carrera, así que la terminé en Italia, y yo considero que poco me he movido, pero realmente llegué a Valencia y me enamoré. Y a día de hoy, pues, me enamoré de la ciudad, me enamoré de la vida allí, y eso no quita, insisto, el que uno siempre agradezca y sepa de dónde viene. Pero yo creo que fue eso, fue una mezcla de oportunidad laboral con ese afán de vivir cerca del mar. De su faceta académica, vamos a ir muy rápido porque lo que conviene es hablar del libro. Tiene 2 carreras universitarias, dietista, nutricionista, especializada en composición corporal, nutrición deportiva y educación nutricional. También estudió tecnología alimentaria de los alimentos, técnico superior en acondicionamiento físico, coordinadora y profesora en máster, cursos y prácticas universitarias. Tiene su propia clínica, Fit con Q, cuya marca propia es Nutrición con Q, con especialistas que atienden de forma presencial y online y que incluye también la venta de productos relacionados con la nutrición. Además he leído que en breve inauguras una clínica nueva, ¿verdad?, en Valencia. Lo que te quería preguntar es
consciente o una adolescente que no sabe qué estudiar y después se encontró que la elección había sido la adecuada? Pues fue realmente la segunda. Es decir, yo nunca pensé en estudiar nutrición, no sabíamos que existía una titulación de ese tipo. Yo, de hecho, siempre he querido pintar. Yo, además, los últimos años que daba clase aquí de pintura con Jorge, yo quería ser algo así. Yo quería ser profe de pintura o pintora o restauradora, que me acuerdo que me rondó mucho tiempo. De hecho, yo mi primera matrícula la eché en Bellas Artes, pero como cuento en el libro, en relación al estilo de vida que a mí me gusta y lo que había inculcado en mí mi familia, mi madre, mis tías, a mí me suscitaba muchísima curiosidad. Es decir, descubrí que todo eso que para mí era tan importante, o ellas me lo habían hecho ver tan importante, el orden, la disciplina, en el estilo de vida, de repente se podía estudiar en la universidad. Y de verdad que no fue con un foco profesional, porque no sabíamos lo que era nutricionista ni para qué servía. De hecho, por eso estudié la segunda titulación, porque tampoco sabía qué hacer muy bien con la primera. Entonces, en ese sentido, yo, cuando he tenido que dar charlas incluso a gente más joven que está un poco confusa con el trabajo que quiere desempeñar, yo le animo a estudiar y a descubrir, porque creo que no siempre esa vocación por una profesión es la que te lleva a donde tú quieres estar. Y por supuesto que siempre estemos abiertos a cambiar, a saltar o a renovarnos. Así es. Otra faceta, otra cara de Paloma es la de comunicadora. Hablábamos hace un momentito, yo le preguntaba cómo fue lo de saber vivir, y porque creo que eres espontánea, dice, no tenemos que repetir tomas, ¿no? que le sale así, tiene un brillo en la cara, una manera de expresarse que yo creo que tiene buenas dotes para la comunicación, y por eso ella se define a sí misma como apasionada de la comunicación, colabora con medios de comunicación diversos, trabaja con agencias que fomentan la divulgación de profesionales, da charlas sobre nutrición, emprendimiento, movimiento y salud desde el año 2012. Se inició su propia universidad de Granada, como en otras, Valencia, Alicante, Barcelona, Oporto y otras empresas privadas de formación de todo el mundo. Realiza además talleres y charlas en centros deportivos, colegios, institutos, universidades, residencias, clubes de ocio, asociaciones. Yo no sé cómo tienes tiempo para todo esto, con lo jovencita que es, pero así es. Y a la pregunta que te quería hacer, ¿crees que la formación universitaria necesita algo de pedagogía o de didáctica para que los conceptos calen en personas que no somos expertas? Es fácil divulgar los saberes propiamente dietéticos, que tú has estudiado nutrición, además de los relacionados con la ingeniería de alimentos, como educación nutricional, tecnología culinaria, u otros saberes necesarios como la bioquímica alimentaria, la microbiología e incluso toxicología, parasitología, en los que has tenido que formarte para convertirte en una experta en esta disciplina que se llama dietética. Bueno, por ejemplo, lo de la faceta comunicativa se lo he descubierto ya más mayor, y yo digo, pues mira, resulta que hay trabajos en los que a una le pagan por hablar, que a mí me encanta, digo, pues voy a intentar ser buena en eso, que no considero que todavía lo sea, pero sí que me gustaría seguir formándome, porque la verdad es un ámbito en el que me siento muy cómoda. Yo también he estado en ámbitos en los que no me siento cómoda, he estado haciendo prácticas de laboratorio, intenté hacer mi doctorado y sentí que en la universidad no estaba mi sitio. Entonces, bueno, eso, como os decía, ese afán por querer movernos a donde más a gusto nos sentimos, yo creo que por eso pues, han decidido llamarme más. Y sí que creo que es necesario que haya personas que nos formemos en esa divulgación, ¿no? En intentar transmitir a las personas esos conceptos que son demasiado complejos. Creo que hoy día hay dos problemas. El primero es que lo positivo sería, ¿no?, ese afán comunicativo y de divulgación que hay a través de las redes sociales, pero que hay muchas personas comunicando que no tienen esa base más científica que tú mencionabas. Entonces yo lo veo así, lo veo como un proceso de crecimiento en el que uno adquiere las competencias más difíciles, las entiende y luego puede dar el mensaje de una manera que no induzca error, que no se convierta en un mensaje simplista. Entonces sí, yo en ese sentido pues me siento orgullosa. Tú me ves joven, pero yo ya no. Yo, bueno, por lo menos a esta edad he descubierto que
me frustré un poco cuando veía algunos textos, ¿no?, a la hora de seguir con esa formación tan ligada a la investigación, a la ciencia, y descubrí que allanar el mensaje para que pudiera llegar a más personas era algo que me gustaba. Entonces, sin duda, lo veo necesario. Mi libro es el fruto de eso, ¿no? De hecho, cuando yo escribí el libro me quedé un poco descontenta cuando me recortaron, porque se recorta texto de los libros, y dije, se ha quedado un libro un tanto simple. Y luego resulta que a la gente le he descubierto conceptos que no conocía. Yo escribí un capítulo de ayuno intermitente que era 4 veces el que hay. Y digo, pues cuento de ayuno intermitente es muy poco. Pero es que hay personas que no entienden el concepto y que necesitan que sea así de sencillo, que sea así de cortito para que pueda llegar. Y yo en ese sentido estoy muy agradecida concretamente al libro por esa parte más didáctica de poder transmitir conocimientos que son más complejos en la universidad. Sí, efectivamente. Pues vamos ya a presentar el libro, este libro que supongo que la mayoría tenéis y que además creo que habéis puesto una mesa también por si alguien quiere adquirirlo. Será raro que los que estén aquí no lo tengan. Pues vamos a hablar ahora de la Paloma Quintana lectora, ¿eh? Dices tú, cito, no sé dónde lo he leído, me parece que en tu blog, me hace muchísima ilusión publicar mi primer libro. Podría decir que he soñado con tener un libro propio antes de aprender a leer. Con unos 3 años, cuenta mi madre, jugaba que leía mis cuentos llenos de dibujos y poco texto, y cuando llegaba a su oficina me solía pedir un mini diccionario en el que había un apartado de imágenes junto a algunas palabras. Con él podía hacer como quería. Pues cuéntanos, ya que estamos en esta biblioteca y hablando de libros, cuándo empieza por tu pasión por la lectura en general y en particular por la lectura relacionada con la nutrición, facetas, ambas, de las que tu madre, que yo sé que se muere de la vergüenza y que no quiere y que le costó. Yo le pregunté el otro día, ay, no me hables, que me da mucho apuro. Pero yo creo que es de justicia reconocer y que cuentes y que compartas qué peso tuvo tu madre tanto en tu iniciación a la lectura como a la vida sana. Pues indudablemente, bueno, yo creo que sabes que ella es muy lectora, yo creo que ha sido incluso más, y me apena mucho ver que hoy eso se está perdiendo. Digo, ¿qué será de los niños que no están locos por leer cuentos y viniendo todas las tardes aquí a renovar sus libros? Realmente me apena, porque si ya, bueno, considero que leemos poco, ¿no?, en nuestra generación, no quiero ni pensar lo que pasará. Pero sin duda fue ella la que me inculcó ese afán por la lectura. De hecho era, bueno, como el lavarnos los dientes, estaba a la mesa de noche con tu lamparita, con tu cuento. Estábamos suscritos a unos libros que nos llegaban, al principio no tenían texto, luego lo iban teniendo, y es cierto que cuando aún no sabía leer incluso, tenía unos cuentos que me iban contando el cuento y yo hacía como que lo iba leyendo. Con respecto a los libros de divulgación en nutrición, que eso es cierto, o sea, yo soñaba con tener un libro. De hecho, yo me acuerdo cuando empecé la carrera y aún más fui consumidora de libros de divulgación de nutrición, pues me empezaba a imaginar cómo yo iba a comunicar todas esas cosas que estaba descubriendo. Y luego hay una anécdota, bueno, aún más graciosa, esta no la pensaba contar, pero la diremos. Resulta que yo no comía muy bien de pequeña y mi madre tenía un libro de propiedades pues más bromatológicas, nutricionales de los alimentos en la cocina. Ya eso lo dice todo. Y cuando yo no quería comer, ella cogía el libro y me decía, mira, tienes que comer esto porque es bueno para esto y para esto. Entonces yo seguía siendo mala para comer, miraba con un poco de asco el plato y le decía, ¿y esto para qué es bueno, mamá? Y sacaba el libro y yo decía, bueno, pues habrá que comerse esto por las vitaminas, por las proteínas, por lo otro. Ese libro está en la cocina todavía, de la casa nueva, y sin duda me marcó. Me lo han recordado demasiadas veces, pero lo tenía claro, y yo me veía en mi época universitaria y seguía consumiendo libros para entender el porqué, ya no solo la nutrición, sino también el ejercicio que hacía, tenía esos efectos positivos, ¿no? Y eso es muy importante, ¿eh? El saber que cuando queremos comer bien o queremos cuidarnos, encontrar una justificación de peso. Así que clave el libro que tenemos en la cocina, pero sin duda le debo a ella su afán por la lectura. A día de hoy, que por desgracia, la verdad también con mi hija que ahora leemos menos, vengo a casa y me contagio. La veo constantemente con su libro para arriba, para abajo, en el coche, en el autobús, y me contagio. Y siento lo mismo que cuando tenía 8 o 9 años, ay, es verdad, mi cuento, ¿qué me voy a leer en esta estancia ahora en Innájar? Así que, pues bueno, en ese caso, gracias a ella.
esa inquietud de por dónde empiezo, pero vamos a pasar a que nos describas, ya que nos metemos ya de lleno con el libro, alguien que no haya leído este libro o que lo haya comprado pensando que solamente eran recetas de cocina, que a mí me parece que eso lo hablaremos al final, que es muy rico porque despierta conocimiento de la persona. ¿Qué se va a encontrar una persona que coja este libro? ¿Qué va a descubrir con esta lectura? Bueno, para mí lo principal, el objetivo principal era hacer de alguna manera un pequeño clic en las personas y que pudieran encontrar su propio motivo para cuidarse. De hecho, toda la primera parte intento explicar qué es eso de la toma de conciencia, porque yo ya lo usaba en mis consultas. Quiero decir que si una persona no entiende el por qué quiere hacer según qué cambio, o el por qué quiere cuidarse, o el por qué quiere empezar a darse un paseo por las tardes, o a quitarse de esto que no le conviene, o a comer más de aquello, tiene que hacer esa toma de conciencia. Y eso para mí es lo fundamental. Si consigo eso, que me he sentido muy satisfecha cuando alguien me ha dicho que le ha removido un poco y le ha hecho ese clic, porque era principalmente la finalidad. Obviamente tiene una parte pues de conceptos para saber un poquito de qué hablamos, conceptos básicos, por supuesto mitos que siempre gustan, ¿no? El que nos desmientan aquello que pueda no tener sentido, y luego está la parte de las recetas. La parte de las recetas yo no me la esperaba cuando la editorial me pidió incluirla. Le dije, pero ¿cómo mis recetas? Y dice, sí, todo lo que tú subes en tus redes, tus recetas. Digo, mis recetas son una manera de unir 4 alimentos saludables para que a la gente que quiera comer sano le haga un poco de gracia. Sí, pues maravillosa, maravillosa. Sin duda, obviamente, la parte vistosa de las recetas se la debo a Javi, pero luego hay una parte que espero que no os quedéis en la receta y que todo el mundo llegue a la última parte del libro, a la que yo le puse mucho cariño, se quedó muy sintetizada y muy resumida, que es el momento en el que animo a pasar a la acción. Ahí pues meto un poco todo lo que no me daba el libro para hablar, sobre descanso, sobre ritmos de sueño, sobre relaciones personales, sobre mentalidad, sobre ejercicio. Entonces diría que tenemos esas, vamos a decir, casi 4 partes, ¿no? La toma de conciencia, los conceptos y los mitos, las recetas por supuesto, y esa parte final, porque sin duda incluyo las recetas porque yo opino, y por eso el libro se llama Cocina, come y pierde grasa, porque la dietética siempre se relaciona, o al nutricionista, con eso de, pues ya está, se acabó el comer, se acabó el disfrutar. No, y todo lo contrario. Quiero hacer alusión a que para cuidarnos precisamente hay que comer, y el cómo, pues bueno, ya lo contamos. Pues efectivamente, desde las primeras líneas de cuando uno abre el libro y habla de cuál es la finalidad, cuál es el propósito de este libro, dejas claro que tu intención no es solo reducir grasa, perder peso, sino fundamentalmente, cito, transmitirte claves para retomar el control de tu salud, tu bienestar y tu felicidad. ¿Por qué es tan importante para una persona que quiera controlar su peso hallar la felicidad? Fíjense qué palabra, habla de nutrición y de dieta y mete ahí un sustantivo como felicidad. ¿Por qué es tan importante hallar la felicidad en el cuidado personal y en el entorno? Porque también es llamativo que esté hablando de nutrición, pero que tenga en cuenta otros factores que no son estrictamente los alimentos. Pues por lo que decía, porque si no conseguimos encontrar ese motivo y encontrar la felicidad en lo que estamos haciendo, si seguimos asociando que ese cambio que vamos a hacer para cuidarnos, de verdad, sea el que sea, no significa que todo el mundo tenga que comer de la misma manera saludable, al mismo nivel. Si no encontramos que eso nos hace verdaderamente más felices, yo creo que está abocado al fracaso. Y eso no lo digo yo, lo dicen muchos estudios científicos relacionados con la dietética. Cuando se hace por imposición, cuando no nos encontramos verdaderamente felices con esos cambios, con el cuidar nuestro estilo de vida, está abocado al fracaso. Y no vamos a conseguir cuidarnos, no vamos a conseguir lo que mencionabas en esa página, que además me encanta, ese empoderamiento para ser nosotros los dueños de nuestra salud. Siempre tratamos, esto es otro discurso, pero bueno, siempre tratamos todo de dejarlo en manos del médico, de que, bueno, pues yo voy y que ya me diga, o me haré una analítica y lo que me diga, las cosas no son realmente así. Hay cosas que sí debe subsanarlas el médico, pero hay otras que nosotros somos responsables y que tenemos que tomar partido en eso que queremos cuidar. De esto sabían bastante más antiguamente, de ahí los remedios naturales, que a veces son bastante efectivos, de ahí el tomar cada uno las riendas de lo que va a hacer, y yo considero que sin eso, que sin encontrar que esto es lo que me hace feliz, ese autocuidado, no vamos a conseguir ni perder grasa, ni cuidarnos, ni ayudar con la alimentación a algunas patologías.
Efectivamente, su método, no sé si llamarle método porque no, son conceptos y luego se vierten en una receta. Para perder peso, desde la primera página yo creo que hay dos ideas madre. Bueno, yo he ido sacando, yo llamo ideas madre, ideas motor, porque si uno tuviera que hacer un resumen del libro podría decir estas 5 ideas clave son fundamentales, ¿no? De aprender. Pues dos ideas. Dice, no ha de verse la perder peso o tener una dieta sana como un sufrimiento. Por eso propones hacerlo como una fuente de placer, que lo acabas de explicar, como una fuente de felicidad. Y asimismo que no se trata solo de una cuestión estética, sino de una cuestión de salud. Generalmente asociamos querer perder peso para estar bien físicamente, estéticamente bien, pero no somos conscientes de que no tener una dieta sana puede acarrear problemas de salud. ¿Nos puedes comentar estas ideas de tu concepción sobre la alimentación? Aunque sea la respuesta, ¿hay una píldora mágica para perder peso? Bueno, podría decirse que una píldora mágica el encontrar ese motivo, el encontrar de verdad ese clic por el que vamos a hacerlo y además empieza como se llama principio de inercia, empezamos a enlazar un hábito saludable con otro. Pero bueno, siendo luego más sinceros, no hay una píldora mágica para esa pérdida de peso. De hecho, en alguna ocasión incluso me arrepentí de llamar al libro, de incluir esas palabras de pérdida de grasa en el libro porque sabía que íbamos a dar a entender a que esa es la finalidad. Pero no, porque pasa también en consulta, pasará también en muchas personas que vean el título del libro y que no lo compren porque me conozcan, que esa pérdida de grasa sea como, o ese objetivo de pérdida de grasa o ese motivo estético, sea como la puerta de entrada a cuidarte y a descubrir más cosas. Porque de verdad que si supierais cuánto puede hacer ese cambio de hábitos, cuánto puede hacer la alimentación por hacernos sentir bien mentalmente, a nivel digestivo, a nivel de dolor menstrual, muscular, hay muchas cosas detrás. Pero sí que considero que esa pérdida de grasa, esa pérdida de peso, ese objetivo que al final es innegable que nos gusta la estética y nos gusta vernos bien y a veces el objetivo que lleva a consulta, como digo, es el que nos abre la puerta a ese camino. Pero bueno, quedémonos con que sí, puede haber esa píldora mágica si uno encuentra su motivación, empieza y no cesa. En el capítulo 1 propones un interesante ejercicio, me pareció curioso, en un libro que habla de nutrición y de vida sana, que hace un ejercicio de observación para comprobar si ves que la gente que te rodea son felices. Y aludes a que para ti el concepto de salud ha cambiado. Y voy a coger dos citas que también me parecen muy ilustrativas. Que no estés enfermo no significa que estés sano. Y cito, la principal causa de muerte y enfermedad en la actualidad son los malos hábitos. Nos matamos a nosotros mismos. ¿Podrías explicarnos entonces cuál es para ti ese nuevo concepto de salud que defiendes e intentas transmitir de forma tan amena y tan divulgativa? Sí, con esa frase me refiero a que hay veces que hablamos de estar enfermo o estar sano si un parámetro de una analítica o si te han dado un diagnóstico de algo. Todos podemos estar o sanos o enfermos, todos en el mismo saco. ¿Qué quiero decir? Que esto de que vas al médico y siempre te encuentras algo es la realidad. Todos tenemos algo que no está como quisiéramos. Tampoco hay que creerse un enfermo por eso. Pero a su vez tampoco debemos pensar que si no nos han diagnosticado un parámetro mal en la analítica, no nos han hecho un diagnóstico de cualquier cuestión física patológica que podamos tener, no significa que estemos sanos, porque la salud, tal y como yo la entiendo, sería, como dice el concepto de Wellness, más bien sería una dimensión, el concepto de 6 dimensiones dice que estamos sanos si tenemos esa salud física, tenemos esa salud mental, un propósito de vida, que esto también es muy interesante, estamos bien a nivel laboral, familiar, espiritual. Entonces realmente ni siquiera en torno a la alimentación podemos hablar únicamente en torno a la alimentación o a peso, ni mucho menos de salud o enfermedad. Son muchas cuestiones que por supuesto van unidas. Yo me enfoco principalmente en la alimentación y en el ejercicio, pero no se puede olvidar que ese concepto de salud, bueno, hoy tenemos un verdadero problema, ¿no?, con las enfermedades mentales y por suerte se hablan más de ellas, pero es que el cuidar la alimentación y el cuidar el ejercicio va ligado también a esa parte de ausencia de salud que se había ocultado, que son
pues las enfermedades mentales, el no encontrarnos bien, el no sentir un motivo para estar contentos, para estar felices, el no vivir con propósito. Para mí la salud es todo eso y debe englobar todo ese área de las 6 dimensiones, que a quien le interese puede leer más en el Instituto Wellness, que además estudia precisamente todo eso, y no fijarnos siempre en si me han diagnosticado o en la analítica que tengo esto elevado o tengo aquello demasiado bajo. Es mucho más complejo, pero sin duda todo está relacionado. Dices también, cito, la comodidad no es salud. Por eso vivimos frustrados y enfermos. ¿Por qué propones que nos atrevamos a experimentar un poco, a vivir con incomodidad? Tú nos explicas qué quiere decir vivir incómodo, nuestra vida cotidiana, y por qué es importante escuchar a nuestro cuerpo y dejar de agredirlo, sin ser conscientes, supongo. Sí, bueno, en eso me refería antes, que no lo he explicado, con eso de que la principal causa de muerte son nuestros malos hábitos, que nos matamos a nosotros mismos. Es que hay veces que cuando llegamos a las estadísticas, esto es más cuestión de salud pública, que no es mi campo, las personas mueren de enfermedad cardiovascular, de algunos tipos de cáncer. Este tipo de causas de muerte vienen derivadas de un sumatorio de hábitos, pero a los pobres encima, cuando están faltando, nadie dice, es que hay que ver, esta persona llegó a una edad en la que ya era muy sedentaria, o hay que ver, esta persona no estaba cuidando su alimentación como debiera, o hay que ver esta persona que se quedó sola o sin propósito en la tercera edad y entró en una depresión, pero de lo que murió fue de una enfermedad cardíaca. No, murió de unos malos hábitos. Cuando se analizan datos de cáncer, quizá no ha sido ese cáncer en sí, han sido una serie de malos hábitos que han llevado a dar a ese clic de la enfermedad. Esto es un poquito más complejo, pero las enfermedades en su mayoría están escritas en nuestros genes y la alimentación es una de esas claves para no darle al botón de la enfermedad. A eso me refería con que nos matamos a nosotros mismos, es decir, con que son nuestros malos hábitos. Y ahora se me ha olvidado la última pregunta que me hacías. Te decía que era vivir incómodo. Exacto, lo de la incomodidad es que es un concepto que a mí me encanta. Hay un puntito de incomodidad que hemos perdido y eso nos enferma. Viene a ser ir por Inaja en coche en lugar de subir las cuestas, viene a ser tratar de estar constantemente calentitos o fresquitos, no ser capaces de levantarnos y cocinarnos, y aquí no tanto, pero en las grandes ciudades constantemente se pide comida para que te la traigan en la moto, tu hamburguesa, tu pizza. Esa es la comodidad que nos mata. El no querer pasar un poquito de frío, un poquito de calor, el no querer caminar, el coger siempre el ascensor aunque tenemos piernas. El ascensor, yo siempre digo, el ascensor es para las personas que no, por desgracia, no pueden subir por las escaleras. Déjaselo a las personas más mayores, incluso a las personas que estén en silla de ruedas, tú andando. Esa es la incomodidad de la que hablo. Si nos pasamos de incomodidad ya empezaríamos a dañar nuestro cuerpo, eso ni siquiera nos lo va a permitir el cuerpo, pero ese puntito de comodidad, ese puntito de esforzarnos, bien sea en el trabajo, bien sea en nuestra vida cotidiana o con nuestro ejercicio, cuando decidimos que sí, que voy a salir un ratito a correr, ese puntito de incomodidad es el que nos sana, y eso es un concepto científico muy interesante y existe. Tirarnos en el sofá a ver peli. Tirarnos en el sofá a ver peli, todo ese, en el día a día, cuando se os presente una oportunidad de ay, esto me da un poquillo de pereza, pero me voy a poner, ay, me comería esto mismo, voy a coger un pellizco de pan con un poco de queso, ya estoy cenado, en lugar de levantarme, cocinar y preparar este plato, y ya con el ejercicio ni hablamos. De verdad que es muy sencillo volvernos unas personas más activas si vamos saliendo de esos pequeños tramos de comodidad. Ay, pues mira, voy a salir un poquito antes de casa, en lugar de coger el metro en Valencia, el coche en Iznájar, voy a tirar andando. Llegaré sudando, llegaré cansado. Ya verás tú, cuando llevemos una semana haciéndolo, llegamos divinamente, nos sentimos cada día mejor. Aquí hay mucha gente que sabe que yo subo 12 pisos a mi casa, no usamos el ascensor nunca. Y venimos de entrenar y nos vamos maldiciendo los 2 primeros tramos. Uf, madre mía, y a esta hora, y qué cansancio, y la mochila, y la compra, y las maletas. Cuando llegas arriba, la sensación de satisfacción es tremenda. Quien haga deporte sabrá a qué sentimiento de satisfacción me refiero. Y eso es un refuerzo muy positivo para cuidarnos. No sé, yo sí 12 pisos, ¿no? 2, 3 cada uno. Y fíjate, hablas de lo de salir de perder esa zona de comodidad, y pones una analogía muy bien traída cuando hablas del mito de la caverna de Platón, y propones precisamente que hay que salir de esa zona de confort.
y propones, que ahora lo vamos a ver un poquito más adelante, superar ciertos mitos sobre alimentación que ahora voy a ir deteniéndome en cada uno de ellos. Junto con la alimentación, la mejora de un estado emocional que genere estabilidad y bienestar, te cito, y el descanso óptimo, un sueño de calidad, como 3 de las 4 patas que vertebran, en tu opinión, una buena salud, defiendes como la cuarta vértebra la buena forma física. ¿Por qué es vital la práctica regular de actividad física? Es cierto, como dices, que la verdadera pandemia es el sedentarismo. Sí, sin duda. Yo estoy un poco cegada porque a mí, cuando me venía gente a consulta, o la gente que a mí me seguía, tenía más interés en la parte de la alimentación quizá que en la parte de ejercicio, porque el colectivo de entrenadores dicen un poco lo opuesto, que la gente sí que está más animada a entrenar y come mal. Bajo mi punto de vista, sí que creo que resulta sencillo que la gente coma medianamente bien. De hecho, se come un poco mejor en los pueblos más pequeños que en las ciudades. Es decir, las personas comer tenemos que comer, y el cuerpo es una máquina sabia y perfectamente engranada para que, aunque lo hagas regulinchi, lo solucione, extraiga los nutrientes y vaya funcionando con lo que le das, aunque no sea la alimentación ideal. El problema es que al cuerpo no le estamos dando ni este poquito de ejercicio. Es decir, no estamos hablando de que habría que hacer un poquito de ejercicio cardiovascular, un poquito de fuerza, un poquito de yoga, actividad diaria, irnos a dormir a nuestra... Es decir, todo el cómputo de actividad física, pero bueno, por lo menos le doy un poquito de movimiento. Es que resulta que ni ese poquito le estamos dando. Entonces yo soy muy pesada en que cuidar la alimentación está bien, pero ese poquito de actividad física, ese entrenamiento de calidad, me cuesta muchísimo hacerlo ver a algunas personas. Y yo insisto, creo que aquí hay un montón, aquí tenemos a Megan, que hay un montón de actividades de ocio y lo tenéis muy fácil. En las grandes ciudades donde hay todavía menos tiempo, hay veces que yo, de verdad, le digo a los pacientes, tienes razón, es que no te cabe un poquito de actividad, de entrenamiento, de ejercicio, entonces ya no puedo hacer nada, ya de nuevo pasamos la responsabilidad a la persona, hay que orquestar nuestro día, hay que organizar nuestra agenda para que quepa un poquito de ejercicio, para que quepa ese paseo hasta Valdearena, para que quepa el desplazarte caminando, ese entrenamiento, ese ir a tu gimnasia, ir a tus actividades deportivas, es fundamental. Y yo a día de hoy lo veo más complicado que el que la gente coja un poquito mejor. Te estás suspirando. No, Paloma, que yo quiero grabarte y cuando esté en el sofá y la mamen ahí y tengo que ir a hacer gimnasia y no tengo ganas, voy a ponerme, te voy a escuchar a ver si así me entra la motivación, porque hace falta ese clic de decir, me desperezo, en el sentido de quitarme la pereza. Bueno, leo con estupefacción que el 6% de las muertes registradas a nivel mundial guardan relación con la inactividad. Y es la causa de un 25%, que es un disparate, de cáncer de mama, no hacer ejercicio físico, y de colon, un 27% de diabetes y un 30% de cardiopatía isquémica. ¿Cómo? Bueno, esto es una pregunta que si tú tuvieras la clave, ¿no? Iba a decir ministra de Sanidad, pero no hace falta ser ministro. Bueno, ¿cómo siendo tan demoledores estos datos, no hay una apuesta firme y contundente por parte de las autoridades sanitarias, políticas, administrativas, las autoridades que queramos, para evitar estos estremecedores datos? No solamente con que no se hace deporte, que debería estar en la escuela, a lo mejor con una carga horaria superior, sino incluso con la ingesta de alimentos de tan mala calidad que hacemos. Esa es difícil, ¿eh? La verdad que yo no suelo abordar precisamente esas cuestiones más, como te digo, de salud pública, porque bueno, tengo buenos compañeros, ¿no?, dedicados a proponer estrategias de cómo se debería solucionar esto. Yo no lo veo sencillo. Sí es verdad que se inician pues muchas actividades, hay muchas iniciativas, enfocadas a que precisamente la población coma mejor, sobre todo a que la población se mueva más, pero es muy complicado salir de esa comodidad que te mencionaba. Es decir, es complicado ver, salir de esa caverna, que explico en la introducción del libro. Con salir de la caverna me refiero a dejar de ver un poco lo que nos están mostrando y ver realmente la problemática, las soluciones, las fuentes de conocimiento que nos van a llevar a esa salud. ¿Qué pasa? Que yo considero que incluso las personas que tengan más en su mano establecer esas políticas de salud pública y esas acciones,
aún no han hecho ese clic. Yo creo que muchas de esas personas no han hecho ese clic o incluso no encuentran las herramientas para hacerlo. Pero si pudiera dar una solución, al menos una hoy, sería sin duda de nuevo volver a la educación y volver a la infancia. Yo pues tengo compañeros maestros y maestras de educación física que en sus redes sociales instan y animan a que de verdad se aumenten las horas de educación física, se anime a realizar más actividades deportivas. Como digo, yo es que lo viví de una manera, lo viví muy fácil aquí en Innájar y aquí vamos a nuestras actividades deportivas, pero es que en las grandes ciudades, yo creo que también por el afán competitivo que hay en nuestra generación, más académico y de idiomas y todo este tipo de cosas, que está muy bien también, creo que se ha ido dejando de lado esa educación física, pero no tanto el apuntarte a un deporte como venga la tarea de la tarde, sino animar a las salidas al parque, a la salida a la montaña, a tus actividades deportivas de tarde, bicicleta, a las actividades, incluso como te digo, en la propia educación física. Si hubiera que empezar por algún sitio, yo diría que en esas edades, que por supuesto hay que mantenerlo, pero ya estás fabricando adultos que han tenido esa base, como hablábamos con la lectura. Bajo el epígrafe Tu báscula miente, propugnas que no se trata de perder peso de cualquier modo, a cualquier precio, o que perder kilos sea la meta. ¿Es correcto seguir hablando de peso ideal? Siempre que uno hace dieta, dice, mides tanto, pesas tanto, tu peso ideal, ¿no? Una fórmula y lo tienes. ¿Cuál debería ser entonces el objetivo de perder grasa? A ver, eso del peso ideal y del IMC, hay veces que hemos pensado que eso ya se había subsanado, pero bueno, hay algunas guías médicas, no tienen culpa los sanitarios, los pobres, pero le llegan esas guías y esas directrices del IMC y del peso, eso está totalmente anticuado. De hecho, hay una anécdota y es que el IMC no salió realmente para medir a las personas y si estaban sanas o no, era una cuestión estadística y creo que incluso estaba relacionado con la fabricación de coches, no era para establecer los tamaños de los asientos, y se aplicó luego en salud y no tiene sentido ninguno. Yo quisiera que a partir de hoy nadie felicite a nadie porque ha perdido peso, ¿no? Porque hay muchas posibilidades de que ese peso que ha perdido la persona, oye, puede ser porque está pasando un mal momento, puede ser porque ha hecho una dieta loca y casi seguro, por lo que hemos dicho del ejercicio, ha perdido un montón de masa muscular. Hay que felicitar a las personas cuando las vemos que se está dando su paseo a Valdarena de nuevo, cuando vemos que una persona a lo mejor un día no está bebiendo tanto y se pide agua, cuando está mejorando su alimentación, cuando está contenta, cuando está feliz, cuando la ves salir a la calle. Exacto, cuando está durmiendo bien, cuando ves que una persona tiene buenos hábitos. Pero quería decir eso, para que no se olvide, no se felicita a las personas porque pierdan peso, porque eso no es síntoma de nada. Si sabemos que esa persona se lo ha propuesto por cuestiones de salud, le felicitaremos por las acciones que está llevando, porque se está cuidando, pero no por los kilos que estés perdiendo en la báscula. Y es que precisamente, contestando a esa pregunta, no existe un peso ideal, no existe un IMC ideal. Yo sé que nos lo siguen diciendo las básculas, que bueno, pues deberías de estar entre aquí y aquí. Hay una variabilidad en ese sentido, además cuando uno pues, trata con más personas de otros países, de otras culturas, hay mucha variabilidad de razas, de genética, de circunstancias, de cuestiones. Hay personas que parten de un estado de obesidad muy grande que nunca le va a decir una báscula que están en un peso saludable. ¿Sabes cómo entrenan esas personas? Ahora que he estado haciendo mis prácticas como entrenadora, he entrenado a personas con un sobrepeso y una obesidad, de nuevo son los términos que usamos porque son los que tenemos, que también son erróneos, entrenando mucho, cuidándose, viniendo a entrenar a las 7 de la mañana, y ahora a esas personas nadie les felicitará porque no van a entrar en ese peso ideal y en ese IMC en la vida. En el canon también de belleza, ¿no? Esas personas van a estar mucho más saludables por lo que están haciendo, mental, físicamente, con su alimentación, que otra que por suerte, por genética, esté en su peso. Por eso, en dietética y nutrición, estamos intentando desbancar tanto esta cuestión. Ojo, que el peso sigue siendo un dato clínico que nos ayuda, obviamente pesamos y dentro de las circunstancias de esa persona nos da información, pero es una de las 20 preguntas que podemos hacer. Así que lo del peso es importante que lo abandonemos. Hombre, no vayamos ahora a decir que no es importante, que si no te quedas sin trabajo también, ¿no? Es importante, pero no lo único. Tras explicar conceptos básicos de una manera sencillita de comprender sobre nutrición y los tipos de nutrientes, transmite otra idea a fuerza que me gustaría que comentaras. Saludable no significa hipocalórico y a la inversa, y alimentación hipocalórica no significa que sea saludable.
Si es que esa pregunta es muy común cuando te dice la gente, ¿pero esto es bueno o es malo? ¿Esto engorda o no engorda? Digo, lo que quieres decir es si es hipocalórico, es decir, si tiene poquitas calorías, o es hipercalórico, tiene muchas calorías. Eso no tiene nada que ver con que una cosa sea mala o buena. De los alimentos más calóricos que hay, uno de ellos es el aceite de oliva virgen extra y no seré yo la que diga que eso no es saludable. Luego, de los alimentos más bajos, de los productos menos calóricos que tenemos, pues pueden estar los refrescos 0,0 sin azúcar. Y no es por las calorías que tengan, bueno, por las conductas que tenemos con ellos, no son alimentos saludables. Y ese es un ejemplo muy bueno para que entendamos que algo que tiene muy poquitas calorías no es bueno, no tiene por qué ser bueno, y algo con muchas calorías, muchísimas, de lo que más, que puede ser el aceite de oliva virgen extra, que ya sabemos los beneficios de salud que hay asociados a él, puede ser saludable. Así que se nos queda como un poco vacío, ¿no? Eso de hablar de lo que tenga muchas calorías es malo y lo que tenga pocas es bueno. De hecho, yo sé que aquí habrá muchas personas que van al supermercado cuando ya están en estado de cuidarse y dicen, algunos lo hacían, ¿qué me compro? No me leo ni los ingredientes, este tiene 300 calorías, este 333, el de 300. Esto seguramente será mejor. Eso es de los mayores errores que hay en dietética, de las mayores confusiones que tiene la gente. Hemos sido muy pesados con las calorías y con las etiquetas. Mi primer consejo sería, luego podemos hablar de etiqueta, en el libro hay un capítulo para aprender a leer etiquetas, que olvidéis de leer etiquetas. Yo pienso que el ser humano debe de ser suficientemente inteligente para decir, esto es saludable, este guiso que he llegado a casa de mi abuela, no sé las calorías que tiene este plato con esta tajadita de sandía que me ha cortado, esto es saludable, no sé las calorías que tiene, esto me conviene. Si yo tengo que estar descifrando los ingredientes y la etiqueta de una cosa, ahí ya podemos empezar a dudar. Pero no creo que sea la función que tiene que tener la población. La población debe de saber qué le sienta bien, qué le conviene, pero no estar leyendo esas etiquetas y buscando esa reducción de calorías, que se utiliza, por cierto, mucho para el engaño, lo de con menos calorías, con 30% menos. Y digo, pues esto bueno será, porque ya le han quitado lo que sea que fuera malo. Un error. En el capítulo 3 abordas mitos en torno a la pérdida de grasa. Uno de ellos es lo de hacer 5 comidas al día. Que yo muchas veces pasa que yo tengo ganas de merendar, o yo tengo la cena, me tengo que tomar esto, pero nos han inculcado que había que comer muchas veces poquito. ¿Eso sigue siendo así? ¿Hay que comer 5 veces al día? Bueno, esto lo asociamos ahora con el ayuno intermitente, pero ahora hablamos del ayuno. Yo soy defensora para la población general que en definitiva necesita a lo mejor reducir un poquito la ingesta, comer un máximo de 3 veces al día. Lo de comer 5 veces al día parte siendo como muy benévola con las guías y las autoridades, parte de que algo había que decir, es decir, había que dar una recomendación para que la gente se organice. Pero hay un trasfondo un poquito más turbio en eso de las 5 comidas al día, que lo resumiré muchísimo, y es que había muchas empresas de cositas que se toman en esas 2 ingestas, que no son desayuno, comida y cena, que les interesaba que necesitásemos merendar y tomar media mañana. Y no era cogerse una pieza de fruta. Si tú a la gente le dices que tiene que hacer 5 comidas y no tiene tiempo ni de cocinársela de mediodía, ¿qué va a comerse? Lo que está preparadito en un paquetito, en un zumito, con una pajita, rapidito de comer. Esas guías de 5 comidas, esa pirámide que no me gusta nada, por cierto, ni son guías con las que yo comulgue nada, tenían esa base y las crearon empresas y organismos que querían que tú te alimentaras de una serie de cosas que vendían. Es decir, no quiero que suene conspiranoico, pero un poco sí que lo fue. Como insisto, siendo benévola, es que algo había que recomendar, había que dar unas directrices, y parecía que por el horario también laboral y por nuestra cultura esas 5 comidas parecían tener una lógica. Pero la respuesta es que es imposible, sin conocer a una persona, que yo le pueda decir cuántas comidas le convienen al día, porque hay tantas como personas, recomendaciones tantas como personas del número de comidas que se va a hacer. Hay personas que, por cuestiones de sus patologías digestivas, por el deporte que hacen, porque están embarazadas, le conviene hacer más número de comidas más pequeñas, y otras, la mayoría, le conviene hacer 2, un máximo de 3, diría yo. ¿Y ayuno intermitente? El ayuno intermitente, que es el capítulo que me recortaron tanto, porque soy muy fanática del concepto, que parece que el ayuno intermitente, bueno, yo hablé del ayuno intermitente bastante y lo investigué como en 2016 y ahora parece como que otra vez es una nueva moda. No es ninguna nueva moda, el ayuno intermitente es lo más lógico para el ser humano y para cualquier ser vivo, que consiste en no estar todo el día comiendo, porque lo más lógico es que no, yéndonos a nuestro pasado evolutivo, que no se nos olvide que
somos ese pasado evolutivo, nosotros nos hemos desarrollado en esas circunstancias, no podíamos estar todo el rato comiendo porque no cazábamos y habría días que no cazábamos. Entonces, yéndonos a nuestra propia biología, a nuestro propio organismo, no hay nada más saludable que no comer cuando uno no tiene hambre. No hay nada más saludable que no estar picoteando y comiendo todo el día. Ahora se empieza a hacer alusión a que, uy, pero es que es peligroso, no te vaya a dar. Uy, es que hay que consultar al médico, es que hay que consultar al nutricionista. No hay que consultar al nutricionista para uno una mañana levantarse y no desayunar porque no le apetece y hacer 16 horas de ayuno. De hecho, es un poquito más complejo de explicar, en el libro lo cuento, el aumentar esas horas de ayuno, una vez que uno se adapta, que se llama esa adaptación al ayuno, resulta, si alguien lo quiere probar, que se activan una serie de mecanismos en nuestro cuerpo, bueno, en términos de salud, en términos de saciedad, en términos de pérdida de grasa, pero la saciedad es lo que más sorprende. Y tiene su explicación hormonal, a pesar de que uno piensa que como no cene me voy a despertar con hambre, o como no desayune me voy a estar muriendo de hambre a las 11 de la mañana, a pesar de que hay características individuales y esto puede pasar o no, normalmente se empiezan a producir una serie de mecanismos en el cuerpo en el que la gente se le suprime el hambre. Y es muy interesante, como digo, es mucho más difícil de explicar, haremos un día si queréis una charla de ayuno porque a mí me encanta y algo que he estudiado mucho, pero vengo a decir con eso que para nada es más recomendable hacer 5 comidas que saltarnos una de ellas. Y ese afán de querer levantarnos y corriendo, elevar la insulina comiendo, a la mayoría de personas no le viene bien. Pues fíjate que yo llegué al ayuno intermitente por pereza. Tengo ganas de levantarme a cenar más veces así. Y los días que me acuesto sin cenar duermo más. No sé si esto guarda una relación porque mi cuerpo también es un misterio. Pero es verdad que cuando tienes tu estómago, tu intestino más tranquilito, duermes uno mejor y te levantas mejor. Que yo decía, bueno, me voy a levantar con un mareo que no voy a poder. Bueno, la verdad que funciona bien. Bueno, pues aludes tú a nuestro pasado de las cavernas, de que éramos cazadores. Me gustaría que explicara un poquito eso de la dieta paleo. Hablas también de paleotraining. ¿Qué es eso de la paleodieta o dieta paleo? Bueno, lo estaba explicando ya, el tema de dentro de todos los estudios que se hacen en relación a la nutrición. Justo cuando yo vine de Erasmus estaba candente el tema de la alimentación evolutiva. De hecho, bueno, yo lo llevo a la alimentación, pero hay un montón de investigación en cuanto a la medicina evolutiva, que es intentar ver de dónde viene el ser humano a nivel genético, cómo se ha desarrollado el ser humano a lo largo de los millones de miles de años que estuvimos en la era primitiva. De hecho, se dice, como si mirábamos la historia de la vida del ser humano, por ejemplo, a lo largo de esta mesa, la última puntita sería los años de la vida tal y como la conocemos, con agricultura y tal. El resto sería nuestro pasado en las cavernas. Entonces, nuestros genes están muy adaptados a vivir de esa forma. Nuestra alimentación y nuestra forma de nutrirnos están muy adaptadas a esa manera en la que lo hacíamos. A mí aquello me fascinó y la suerte, a pesar de que dieta paleo es como un nombre comercial que luego se patentó, la suerte que yo tuve es que cuando vine tuve relación, y además me metí en una serie de organismos y de empresas de formación en la que los profesores de las mismas, que luego fueron mis compañeros, estaban realmente haciendo estudios muy interesantes en Suecia en todo este sentido. Entonces, pues, a mí me encanta ver la alimentación o tenerla como base, porque no creo que podamos comer como en aquel entonces, pero sí que cuando uno tenga dudas, intente recordar cómo hubieran comido, a lo mejor no en la época de las cavernas, pero podemos acordarnos ni siquiera de nuestras abuelas, yo diría de nuestras tatarabuelas, y eso a veces nos despeja muchas dudas. Insisto, si no queremos irnos a esa dieta paleo, podemos pensar en cómo comieron nuestros antepasados y si va a ser más o menos saludable en relación a eso, ya que la dieta paleo, como nombre en sí, es una dieta un poco restrictiva que a la vertiente mediterránea no nos gusta mucho porque es una dieta que excluye legumbres, excluye todo tipo de cereales, excluye todo tipo de lácteos. Ya se ha visto la manera de flexibilizar esas directrices, pero a mí me parece que es una base estupenda. Hoy día hay también como una guerra también entre dietas y la gente está un poco confundida, ¿no? Si va a ser mejor llevar una dieta vegana, paleo, y ahora hay un resurgir que está en América y vendrá para acá, ya lo veréis, que es la dieta carnívora o la dieta basada únicamente en carne y vísceras, que es lo opuesto a lo que venimos recomendando de una dieta basada en vegetales. Yo tengo como conclusiones en todo esto el que al final hay que coger de todos estos estudios, estos protocolos, lo más interesante para dar un consejo lógico al final a las personas que tienes delante y atender a esa lógica. Yo tuve también la suerte de alimentarme en un pueblo, ¿no? Cuando hablamos de
de dieta paleo que excluye tantos alimentos que yo pues no consumía de pequeña porque no había tanta opción aquí de pasearte por el supermercado e ir echando guarrería en el carro, perdón, pues no había esa opción. Yo tuve además aquí grandes maestras cocineras, están por ahí mi tía Pepa, mi tía Loli y mi tía Nati. Mira, mi tía Nati sabe hacer el equilibrio entre la dieta vegana y la dieta carnívora basada en vísceras, porque ella lo mismo te hace sus dos recetas más ricas, son la sopa de verduras y los riñones. Entonces ella hace ese equilibrio perfecto. Con esto quiero deciros que es ese equilibrio el que a mí me gusta comunicar y el camino por el que yo voy a seguir. Pero bueno, si a alguien le interesa, pues busque el término y que sepa que es un término que a mí me gusta para saber por dónde empezar a alimentarnos. Otro mito que usas tú en tu libro es lo de si las grasas son realmente enemigas. Recuerdo que citaba el artículo de una revista que decía nuestra amiga la grasa, ¿no? Y una foto ahí con unos huevos fritos, bacon. Hay grasas buenas y grasas malas, es admirable, además me parece que la comunidad científica haga un ejercicio, lo que llamaban los clásicos, una retractatio, ¿no? Que durante años nos han estado educando que para perder peso había que ingerir poca grasa, y ahora nos encontramos con este movimiento de la dieta keto, cetónica, cetogénica, que consiste en perder grasa comiendo grasa. Yo reconozco que me asusta mucho cuando se puso de moda también otra que era solamente comer proteína, ¿cómo se llamaba esa dieta también? No la vamos a nombrar. Pero bueno, que se puso muy de moda, mucha gente la hizo y era una burrada también desde el punto de vista fisiológico. ¿Qué tiene de bueno esta dieta cetogénica? Bueno, y de las grasas, perder grasas comiendo grasas. Aquí hay un problema y es que claro, a las personas, por eso me dedico a divulgar y a comunicar, le llegan igual las dietas que no tienen una base científica, que son peligrosas y que son un mito, como la que iba a mencionar, que no lo vamos a decir, y luego dietas que sí que tienen una base científica muy fuerte, como la dieta cetogénica, que yo ya la estudié en la carrera, porque es una dieta en la que se eliminan por completo los carbohidratos, casi se reducen incluso, se eliminan frutas, se reducen muchísimo los vegetales, es una dieta alta en grasa, y se estudiaba porque tiene beneficio, bueno, ya a día de hoy es protocolo para este tipo de pacientes, en personas que tienen epilepsia. Tiene una explicación a nivel cerebral por el tipo de forma de extraer energía, entonces era una dietoterapia, y esto es muy importante que siempre lo tengáis en cuenta. Una cosa es una forma de alimentarnos que pueda ser válida para todas las personas, y otra cosa son dietas que están pensadas para las personas que padecen alguna patología. Pero en concreto la dieta ceto, lo que anima, yo creo que también se pone de moda como en contraposición a, te pongo ahí en la base a todos los cereales y todos los carbohidratos y un montón, y ahora pues nos vamos al extremo, que es reducir todo lo posible los carbohidratos y aumentar la grasa. Tiene base científica y parece beneficiosa para tratar algunas patologías, sobre todo a nivel neurológico, y en la pérdida de grasa, que al final es lo que un poco nos ocupa hoy, tiene su cabida. Yo he pautado muchas veces este tipo de dieta, y a día de hoy, si tuviera que decir algo negativo de ella, es que instaura muchos mitos. Como he dicho, restringe muchos tipos de alimentos, elimina las frutas, por supuesto ni un mendruguito de pan, ni una paella, nada. Los hidratos de carbono se reducen mucho, pero yo la entiendo como un protocolo y puede ayudar a muchas personas que estaban acostumbradas a esa ingesta alta de carbohidratos a activar ciertos mecanismos en su cuerpo para la quema de grasa. Yo a día de hoy, como hay tanta información y tanta información mala en relación a ella, concretamente en este tipo de dieta, sí que recomendaría que se llevara a cabo, al igual que he dicho que el ayuno todo el mundo, pues si quiere, pues que no coma un día y puede experimentar que no pasa nada, pero con respecto a esos protocolos dietéticos que son muy adecuados, llevar una alimentación baja en hidratos de carbono es algo que hasta yo misma practico normalmente, sí recomendaría que lo consulte porque, lo que digo, instaura muchos mitos, puede generar malas sensaciones físicas. De hecho hay una afección que es muy típica cuando se empieza una dieta ceto, que se llama gripe ceto, que es que te pone enfermo, porque a tu cuerpo le estás dando, dicho así, como un pequeño vapuleo, el sistema inmune también se vuelve un poco loco. Entonces, sí, es un protocolo dietético que para mí es muy interesante, pero no lo promuevo tanto porque lo hago más de manera interna. Y en relación al ayuno, lo que busca la dieta ceto es precisamente lo mismo que busca el ayuno. Lo que hacemos ayunando es enseñar a nuestro cuerpo a que utilice las grasas que tenemos de reserva, que todos queremos que se utilicen de vez en cuando, las que tenemos ahí guardadas. Eso es lo que hace el ayuno, ir a por ellas para mantenernos vivos y obtener energía. Lo que intenta la dieta ceto es acelerar eso
dándole a nuestro cuerpo más grasa y digamos que el cuerpo lo enseñamos a utilizar ese combustible. Como es complejo de hilar, por eso es que yo recomiendo que se lea, que se estudie y que si fuera necesario o interesante para alguien, pues lo haga de la mano de un profesional. Bueno, y para acabar con este bloque ya vamos terminando, vamos en tiempo, empezamos a las 8, casi 20 y ya estamos preocupadas en que no fuera muy largo. Nos quería aburrir. Y que no se aburriera nadie, decimos tope una hora, vamos bien. Decía que para terminar, antes de meternos con la receta, ¿en qué consiste lo que tú llamas, o lo que se llama, no sé si es un término que no has acuñado tú, el estancamiento de la pérdida de peso y el efecto rebote? Bueno, el efecto rebote sí sabemos lo que es cuando alguien se pone a dieta. Pues hay muchas explicaciones bueno, el estancamiento, la explicación más común que tiene es que el cuerpo es más que sabio y el cuerpo llega a un punto en el que te dice ya está, o sea, deja de agredirme, que es lo que hacemos cuando le quitamos comida. Entonces el cuerpo entra como en un estado de no quiero gastar tanto y dejamos de perder peso de una manera tan rápida como lo hacíamos al inicio. Esa es la teoría fisiológica. La real es que todos empezamos muy motivados con nuestros buenos hábitos y luego este poquito por aquí, este poquito por allá, pues ya saldré a andar mañana y nos estancamos porque no seguimos con la misma motivación que hacíamos al principio. Por eso yo animo a llevar una especie de diario, de agenda, ahora salimos por aquí, bueno, en el libro incluso os animo a hacerlo. ¿Qué voy a hacer esta semana? ¿Qué voy a hacer para cuidarme, para ese objetivo, sea de pérdida de grasa o de objetivo salud que tenemos? Y es anotar verdaderamente lo que vamos haciendo en la semana para evitar ese estancamiento o esa progresión que queremos tener. Y el efecto rebote también es un poco un mito, tiene su explicación fisiológica y puede darse, que realmente tengamos esa subida de peso y ya porque, sobre todo cuando se tiene una práctica más peligrosa en la dietética, pero el efecto rebote viene a ser un poco lo mismo. Empezamos con mucha motivación y luego decimos, es que esa dieta me hizo un rebote, no hizo un rebote, es que ya no estaba haciendo lo que empezaste a hacer al inicio. Y también lo que le ocurre al cuerpo, ese efecto tiene esa consecuencia por la conducta que tenemos, pero también una cuestión fisiológica, y es que cuando al cuerpo, por eso nos dedicamos a ello en la consulta y lo hacemos con cada persona en función de lo que necesite, a la velocidad que necesite, cuando cambiamos muchos aspectos de la alimentación, quitamos mucha energía de la dieta y el cuerpo pierde demasiado peso de golpe, pues realmente luego está, digamos, ávido de que se lo vuelvas a devolver. Y yo creo que, sobre todo, el factor más importante para ese efecto rebote es el factor mental. Y es que cuando, por eso ahora tanto en nutrición, intentamos aprender tanto de la conducta, de la psiconutrición, que es una disciplina en sí misma, intentamos ver cómo va a reaccionar esas personas con esos cambios de hábitos que hacemos. Porque sin duda, la causa principal del efecto rebote es que la persona se pide demasiado, se exige demasiado, y a mí, una psicóloga con la que trabajé en cuestiones de alimentación me decía, es como cuando tenemos un cubo de agua así, debajo de la piscina o de la playa, o sea, ¿cómo sale luego el cubo hacia arriba? Sale de golpe, ¿no? Con todo ese aire retenido que tú le has tenido. Pues pasa un poco igual cuando somos demasiado estrictos, empezamos con mucha motivación, el lunes, el 1 de enero, el 1 de septiembre, bueno, aquí el 1 de septiembre, no, aquí el 11 de septiembre, cuando empieza la dieta. Empieza con mucha motivación y luego mentalmente eres incapaz, pero ya no es que solo seas incapaz de mantenerlo, es que ya donde ni siquiera te habían apetecido antes toda esa bollería, ahora no quieres una, porque es época de pestiños, ¿no? Ahora es que vas y lo buscas y te compras cinco cajas y tienes esa ansiedad por comer algo más. Entonces es muy importante que en consulta, esto sí que lo hemos ido aprendiendo con el tiempo, no se estudiaba tanto en la carrera, hoy sí, de hecho tengo un amigo que es psicólogo, que hoy es el profe de psiquiatría y nutrición en Granada, y sí que se intenta explicar a los distintos nutricionistas que eso es un aspecto fundamental y que a unas malas ni siquiera es nuestro papel. La cuestión es trabajar de la mano de la psicología para que no se den esos efectos negativos. Entonces tendríamos ese efecto más fisiológico, ese efecto de conducta ligado a que, bueno, vamos dejando esos buenos hábitos, y esa parte mental y de restricción que es muy peligrosa. Porque eso es lo que lleva realmente a esas personas que encadenan una dieta con otra, que ve la alimentación ya como ese sacrificio que tú me decías, ve la alimentación y la dietética y al nutricionista, nosotros los pobres, como algo negativo, como alguien que me va a hacer sufrir, y es lo que queremos evitar. Y eso viene dado porque ese cambio de hábitos no se ha hecho correctamente. Pues, Paloma, vamos terminando y hemos dejado para el final lo que probablemente la mayoría de personas piensen que este libro son solamente recetas.
tú hablabas del aspecto psicológico y es verdad que cuando uno come y es importante estéticamente también el plato, porque yo cuando te ponen ahí un apio con una sopa de no sé qué, de Dios mío, qué asco, cómo me como esto, pero es verdad que cuando te ponen una cosa que es apetitosa, incluso que ves mucha cantidad, que es una alegría, de que oye, un día que estoy comiendo bien. Bueno, pues en la última parte del libro, el capítulo 4, arranca con esta cita sobre la que me gustaría reflexionar, otra idea madre, otra idea fuerza que nos regala el libro. Cito: cocinar nuestros alimentos modifica el acto de comer, ya que permitimos que nuestro cerebro sea consciente de ese momento. No ocurre lo mismo con los ultraprocesados listos para tomar que nos hacen comer de forma más compulsiva. Cocina para valorar tus platos. Pues me encanta que traiga esa frase, porque el cocina para valorar tus platos es algo que yo intento siempre transmitir y educar, y es que hablábamos también del ayuno intermitente, y una de las ventajas es que si reducimos las veces al día que comemos, vamos a poder dedicar ese momento de atención a la comida. No sé si habéis oído alguna vez hablar del slow mode o el slow eating, es decir, del comer lento, del mindful eating, que significa prestar atención cuando cocinamos, prestar atención cuando comemos. Y yo insisto que aquí soy unos privilegiados, porque yo, a medida que he ido subiendo de pueblo a ciudad, una ciudad más grande, eso está esfumado, es decir, la gente no presta atención, no va a la compra. Yo hice foto un día aquí a mi madre esperando a entrar a la compra, charláis mientras hacéis la compra, luego cocináis, luego me traían mis tías un tupper de lo que habían preparado. Es decir, hay todo, todo lo que engloba la comida, pues está plagado de ese amor, de esa atención. Si nos vamos a lo opuesto, a lo que yo he vivido, sobre todo en las ciudades más grandes, en consulta, si nos vamos a pillarnos algo de la máquina o de la cantina de la empresa, estamos desatendiendo esa parte de la comida. Y creo que esa prestar atención, lo veíamos también con la lectura, el prestar atención a lo que estamos comiendo, incluso para ser un poco agradecidos, que antiguamente se agradecía la mesa, y ahora animamos a ser agradecidos con ese momento de cocinado, de comida, de preparación, de ingesta. Creo que eso es fundamental para quien quiera trabajarse un poquito esos buenos hábitos. No digo que siempre tengamos que comer así todas las comidas del día, todos tenemos alguna comida en el día o una cena que hemos hecho más rápida, o que nos acostemos sin cenar pues porque estamos cansados, pero que cuando comamos, dirían personas más del budismo incluso, honremos un poquito lo que estamos preparando y lo que estamos comiendo. Yo creo que si hacemos ese ejercicio, ese clic ya en relación a lo que vamos a comer sí que se daría. No, pues termina contándonos qué receta van a encontrar aquí en este libro. Pues sí, por cierto, no sé si habéis ojeado el libro, yo incluí con mucho cariño la receta de salmorejo de naranja, que esa es de mi padre. Yo tengo una receta de mi tía, una de mi madre, otra de mi otra tía, iba así un poco hilando, otras que me había inventado totalmente. La receta del salmorejo de naranja, por cierto, llama mucho la atención en Valencia, porque allí tienen naranjas para enterrarse, no saben qué hacer con ellas, y me decían los pacientes: es que hay en tu libro una ensalada que le has puesto atún y las naranjas. Digo, sí, eso no me lo he inventado yo, eso se hace en mi pueblo, y hay salmorejo de naranja. Pero la anécdota de las recetas es porque yo me di cuenta, a mí nunca me ha gustado cocinar, a mí me gustaba que me dieran aquí comida, y a casa de mis tías, que me cocinara mi familia, mi abuela, no me gustaba nada cocinar, pero yo me di cuenta que si esos alimentos saludables, que yo me comía de cualquier manera, yo a los pacientes no les decía que podían tener la misma gracia que otros platos que a lo mejor les convenían menos, no iba a conseguir que ellos comieran de manera saludable. Y luego, por ejemplo, hubo una paciente en Granada, bastante mayor, yo he tenido a muy pocas personas muy mayores, pero fue de las pacientes que más clic me hizo en el tema de la cocina. Era mi primer año en consulta, y a la paciente la traía su hija, la mujer era bastante mayor, y el médico le había dicho que tenía que cuidar la alimentación, y lo hizo, le bajaron hasta las dosis de insulina. Y las consultas se convirtieron en, ella venía y me contaba sus recetas. Yo le prometí que el menú iba a ser una cocinera estupenda, una señora cocinera de toda la vida, dedicada a cocinar para toda su familia. Digo, yo te configuro el menú con exactamente lo que tú cocines, lo que tú prepares, vamos a ver qué podemos mejorar, vamos a ver qué podemos hacer. Y en las consultas ella me contaba sus recetas. Pues mira, hago una sopa de boquerones con tomate, que le pongo esto ahí, estupendo. ¿Eso cuándo lo ponemos? Pues mira, los martes, que viene mi sobrino de no sé qué y se viene a comer la que le gusta, mira, pues los martes, la sopa de boquerones. Yo me daba cuenta que si una persona le configura su menú con recetas que disfrute,
Ahí estaba casi el éxito garantizado. Y eso fue lo que a mí me hizo a intentar familiarizarme más con la cocina. Pero luego, por supuesto, la parte que te mencionaba del prestar atención a las recetas, prestar atención a los alimentos. Y la parte de recetas del libro, que lo agradezco también en él mismo, se la debo a Javi, a mi pareja que está aquí, y es porque yo una frase que tengo también con un amigo chef, que es que yo le decía, a mí me encanta que me cocinen, yo no hay nada que valore más. Y más como fuera una primera cita o algo así, a mí eso me encanta. Y él decía, claro, es que cocinar es un acto de amor. Y yo sé que eso aquí lo entendéis porque cocináis, regaláis vuestros platos, pero es que eso a mucha gente se le ha olvidado. El preparar una comida rica, el invitarte, el darte tu plato, el ven y prueba esto que he preparado, es ese acto de amor. Y yo creo que no fui consciente de que mis recetas tenían un sentido, de que podía cocinar medianamente bien. Ojo, no es un libro de cocina, ni yo me he convertido en una gran cocinera, yo os pongo ahí una serie de alimentos saludables bien hilados. Fue cuando viví con él que apreció, que quería cuidarse y apreció los platos que yo le enseñaba a hacer y lo que cocinaba, que yo dije, oye, ¿estará aquí la clave para cuidarse? Y ya, bueno, ya con sus dotes y su experiencia que le había trabajado en cocina, me enseñó, digamos, como a vestir, no a poner más vistosos, como tú mencionabas, esas recetas y esas fotos. Así que, bueno, gracias también a él. Sí, voy a decir ahora una última frase. Pues más que nada, ya terminamos aquí el tiempo. Agradecerte, Paloma, yo creo que ha sido una tarde muy enriquecedora en absoluto, me parece que hayas aburrido a nadie. Pues para ti es el micrófono, tú cierras y muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, pues yo para terminar voy a agradecer de nuevo al Ayuntamiento y bueno, a mi libro que me ha traído hoy aquí, concretamente a Rodri, porque yo venía hoy pensando que si no hubiera sido por mi libro, si no hubiera sido por esa llamada que él me hizo para presentar, que él sabía que me hacía muchísima ilusión presentar el libro aquí, este iba a ser el 5.º año que yo me perdía la feria. Es decir, sí, porque hay veces que nos metemos en esa vorágine del trabajo y no encontramos el momento, así que, bueno, gracias Rodri, pues habrá sido la Virgen, no sé lo que ha sido, pero yo estoy inmensamente agradecida a mi libro y a Rodri que me haya traído aquí en estas fiestas. Y quería deciros también, en relación a la salud, para terminar, hemos hablado mucho de alimentación, hay estudios que ya intentan identificar cuáles son los factores de las zonas en el mundo más longevas y más saludables, se llaman Blue Zone o zonas azules, y había algo que se repetía en esas zonas azules mundiales donde las personas son más longevas y viven más saludables y más felices. La alimentación saludable era una de ellas, pero era ese sentimiento de propósito en la vida y era también ese sentimiento de unión y de pertenencia a una comunidad. Así que yo animo a que mantengáis Innaja así de vivo, de unido, porque es precisamente en esos núcleos donde al parecer está la salud y no solo en los alimentos saludables. Así que bueno, mantenedlo, cuidarlo y muchísimas gracias. Sí, es más bueno. ¿Qué quieres?